los que vinieron hasta aquí hoy, bienvenidos. Para los que semana a semana, para la gloria de Dios, también nos siguen a través de las redes sociales y a través de YouTube, también bienvenidos a cada uno de ellos y que podamos disfrutar a Cristo y que podamos conocerlo un poquito más de Él a través de la palabra que creo que el Señor me dio para poder compartirle a cada uno de ustedes. El tema de hoy es el costo de ignorar, o el precio de no saber, podría ser en otra forma, ¿no? El precio de no saber, el costo de ignorar. Lastimosamente, cuando ignoramos cosas, cuando no comprendemos ciertas cosas, el costo es alto. El costo es alto, ¿sí? Y para que seamos bien prácticos, ¿alguna vez te fuiste a un lugar no sabiendo a dónde ibas? Pusiste el GPS del auto y te llevó donde el GPS quiso y de repente vos te das cuenta que estaba 60, 70, 100 kilómetros fuera del camino que tenía que estar. ¿Sí? ¿Y qué tenés que hacer? Primero te enojás contra el GPS, ya empezás a discutir con tu familia, no me molesten, el mate déjame para más tarde. Pero en realidad es el que programó el GPS fuiste vos. Y pusiste, no sé, una ciudad, qué sé yo, San Antonio, hay 100 San Antonio en Argentina. Y el GPS te tiró el primer camino que él encontró. Pero es así, es el costo de ignorar. Ahora el que sabe el camino, ni GPS, ¿verdad? Disfrutó del camino, porque sabía hacia dónde estaba yendo, ¿no? Dicen los expertos que por el solo hecho de existir, por el solo hecho de vivir, de estar respirando, continuamente estamos afectando por lo menos a 100 personas que están a nuestro alrededor. Por el solo hecho de existir. Y no estoy hablando de vínculos muy cercanos. Bueno, somos amigos, somos familiares, somos empleado y patrón, patrón y empleado. No, por el solo hecho de existir. Por caminar en tu ciudad, por andar en tu barrio, por salir a tu barrio, no sé, a cortar el pasto. Ya estás afectando porque hay gente que está observando a la otra gente. Así como nosotros también estamos observando a la otra gente. Cuando salís a la calle, ¿cuántas veces dijiste, bueno, no puedo llevar esta ropa, es un poco desubicado llevar esta ropa? ¿Por qué? Porque lo que esa gente está haciendo, como está vistiendo, te está afectando a vos. Y sin que vos quieras, te afectó en tu forma de vestir, por ejemplo. Lo cierto es que todo el tiempo, en todas nuestras acciones, todos los días, estamos tomando decisión que afectan o nos afectan. Ahora, qué maravilloso sería que para todos aquellos que estamos en el Señor, que creemos en Jesucristo, que confiamos en Él, que hemos dedicado nuestra vida a Él, todas esas afectaciones que hagamos tenga que ver con demostrar quién es el Señor. Porque estaríamos haciendo una revolución, verdaderamente. A veces nosotros creemos y esperamos y oramos y ayunamos y hacemos encuentros para el avivamiento. Porque creemos que algo que Dios tiene que hacer en nuestra ciudad. Pero el avivamiento se va a dar cuando la iglesia del Señor muestre a Cristo en todas sus decisiones, en todas sus acciones, en todas sus palabras, en todo tiempo, a toda hora. Allí vendrá el avivamiento. Porque la gente va a ver al Cristo que camina por nuestra ciudad. También es cierto que conocer cosas ciertas no significa que andemos en la verdad. Conocer ciertas cosas que son verdaderas, que son reales, no significa que nosotros andemos en la verdad. Hacer cosas buenas no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios. Y mucho menos haciendo buenas obras. Porque Dios llama buenas obras solamente las cosas que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. O sea, no simplemente porque yo hago, bueno, no sé, doy un vaso de agua, bueno, yo ya estoy haciendo buena obra para el Señor. No simplemente eso. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice así: pues somos
la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Somos la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? De que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vos y yo somos una nueva creación a partir de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador en Cristo Jesús, no por nuestra propia cuenta, sino en Cristo Jesús, para hacer las cosas que Él preparó de antemano, tiempo atrás, para nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Averiguar cuáles son las obras que tenemos que andar. Entonces la oración del cristiano tiene que ser en todo tiempo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué decisión tengo que tomar? Señor, ¿me meto en este crédito o no me meto? Señor, ¿compro esto o no compro aquello? Nosotros somos muy impulsivos y a veces simplemente porque tenemos la posibilidad de acceder a algo, le metemos rosca y ya está. Y como después a veces las cosas no andan muy bien, ¿qué hacemos? Señor, bendíceme, protégeme, por favor, ayúdame. Y el Señor te dice: ¿para qué te metiste ahí? Yo te mandé que te metas en eso. Ignorar esto tiene un costo demasiado alto, muy alto. ¿Y cuál es el costo que estamos pagando hoy por ignorar ciertas cosas como esta que están acá, por ejemplo? Que tenemos un pueblo, creyentes, que llama verdad a lo que no es verdad, que llama amor a lo que no es amor, que llama servicio a lo que no es servicio, que llama adoración a lo que no es adoración, y que llama bendición a lo que no es bendición. Muchas veces ya lo dijimos. ¿Cuántas veces decimos: qué bueno que Dios me bendijo con un par de zapatos nuevos? Y esas son cosas. Esas son cosas, son añadiduras, dijo Jesús mismo. La bendición es contar con su vida en nosotros, porque en Él tenemos todo. Ya les he bendecido con toda bendición espiritual. Y lo mejor que tenía el Padre para darnos, ya nos los dio. ¿Y qué nos dio? A su Hijo Jesucristo, porque en Él están todas las cosas. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 16, que dice así: no ceso de dar gracias por ustedes, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Ahora nosotros hemos pedido sabiduría, hemos pedido revelación, hemos pedido poder. ¿Para qué? Para demostrar quién es Dios. Y acá dice: yo oro, decía Pablo, para que ustedes reciban sabiduría, reciban revelación, reciban todo lo que Dios le tiene que dar. ¿Para qué? Para que le conozcan mejor a Él. Porque Él es nuestro objetivo, Él es nuestra meta. Tengo preparado ahí un mensaje, estaba por traerlo hoy, pero no lo traje. Pero ya te tiro la pregunta: ¿qué pasarías si el Señor viniera a buscarte esta noche, llegás al cielo y está todo lo que vos siempre imaginaste que ibas a tener? Salud, gozo, paz. Todo, las calles de oro, el mar de cristal, el familiar querido. Hay fiesta, hay adoración. Hay una mesa tendida allí, todo el mundo está cenando manjares. Y después de estar un rato allí, te das cuenta que Cristo no está. ¿Cómo reaccionarías? Lo que tu corazón responde es el Cristo que estás creyendo, o es el Evangelio que estás creyendo.
Pero una charla que teníamos con Rosana se dio preguntarme esto. ¿Qué estará haciendo ese familiar, ese amigo que ya está con el Señor y está en presencia del Señor ahora? ¿Qué estará haciendo? Y bueno, estará saltando porque ahora está sano y estará curioseando porque era muy curiosa y se habrá encantado con sus familiares, sus hijos, sus nietos, no sé, y está abrazando a todo el mundo y está celebrando y está cantando. Si vos crees eso, esa no es la respuesta del todo correcta. Son cosas ciertas, pero no es la verdad. Una persona que hoy está con el Señor, ¿saben lo que está haciendo? Contemplando a Cristo, porque es el gozo más grande que podemos tener. Si no te basta Cristo, ¿de qué sirven las otras cosas? Contemplando a Cristo. Contemplando a Cristo. Acá está el apóstol Pablo pidiendo al Padre que les dé espíritu de sabiduría. Y la palabra que usa es Sofía, que es el conocimiento, pero de cosas profundas de Dios. Un costo que demasiado alto que estamos pagando es que muchas veces vivimos un evangelio light, superficial, cómodo, a mi gusto. Pero Pablo está diciendo, oraba Pablo, dice, yo hago memoria a ustedes, oro por ustedes para que Dios realmente les revele de esa sabiduría. ¿Para qué? Para conocer más de Él. Esta sobrina que en este tiempo se está despertando al amor de Dios y está descubriendo a Dios. Anoche me mandaba un mensaje de vuelta, es raro que charlemos tanto tiempo. Y anoche ella me mandaba un mensaje y me decía, tío Seba, más, ¿dónde puedo conseguir más? Quiero saber más. Hambre. Yo ahí medio dormido ya a la madrugada le digo, querida sobrina, estás amando a Cristo como nunca antes amaste. Se nota. Se te nota. Pablo pide que la iglesia sea conducida a mayores y mayores profundidades en el conocimiento de la vida eterna, del eterno. En el conocimiento de Él, dice la revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que el conocimiento en la vida cristiana es dinámico, todo tiempo hay más cosas que descubrir. El pastor Juan Carlos Ortiz dice, ¿saben? Nuestro Dios es inescrutable, no se puede medir, nunca vamos a comprender todo lo que Él es. Y como es tan grande y tan inmensurable, nos dio una vida eterna para que toda la eternidad estemos descubriendo cosas de Dios. La vida cristiana no es lo que aprendí un día y ya basta. La vida cristiana no son 10 lecciones para alcanzar un determinado certificado. No es simplemente hacer un devocional con el almanaque allí de una famosa librería y ya está. No, es más y más de Él. Es crecer en el conocimiento de Él. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo crecemos en ese conocimiento? Versículo 18. Pablo ora y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora es necesario que nuestros ojos sean alumbrados. Y si eso es necesario es porque antes estaban en la oscuridad. Porque veíamos y no veía. Teníamos ojos pero no veíamos. No la veía. No la veo. Días atrás o años atrás o décadas atrás, nuestros ojos estaban en tinieblas y no podíamos ver. O tratábamos de entender algo que por ahí vislumbramos, pero no lo veíamos. No se ve con claridad. Y una vez que no se ve con claridad, no solamente no sabemos dónde estamos, sino que estamos perdidos, no sabemos hacia dónde estamos yendo. Ahora, ¿qué necesitamos para que nuestros ojos vean? Que sean alumbrados.
¿Para qué? Y el versículo continúa diciendo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superinminente grandeza de su poder con todos nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Entienden lo que dice? ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es la gloria de esa herencia? ¿Cuál es la grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos? Es decir, conocer a Dios. Y todo eso está dado en el poder de su fuerza, no en tu fuerza. Pueden seguir leyendo después. Efesios es maravilloso para descubrir cuál es el poder que opera en nosotros. No que operará, presente, que opera ya en nosotros, cuando Cristo es nuestra vida. Otra vez el énfasis es para que sepan, para que conozcan. Es que no conocer, no saber, tiene un precio demasiado alto. Y dice que ese saber viene cuando nuestros ojos espirituales son iluminados. Hay una luz que llega, y esa luz, como lo dice ya el mismo apóstol Juan en el capítulo 1, esa luz es Cristo. No es nada, no es una experiencia religiosa, dijo el profeta Enrique Iglesias. Es Cristo mismo. No es nada místico, es una realidad que es Cristo. Esa luz tiene dominio sobre las tinieblas, quita toda oscuridad, y dice Juan, después léanlo, no puede vencer. Las tinieblas no puede vencer a la luz. Entonces no hay tal cosa como eso que el diablo me tiene acorralado, el diablo me tiene presionado, el diablo me robó cosas. Hermano, no te puede tocar porque las tinieblas no prevalecen sobre la luz. No hay esa cosa. Y ahora, una vez que llega esa luz, vamos conociendo cada vez más a aquel que es la luz, que es nuestro Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando eso sucede, empezamos a ver, empezamos a conocer nuestra posición, sabemos dónde estamos, sabemos a dónde vamos y ordenamos nuestra vida. Ordenamos nuestra vida. No puede haber tal cosa como un cristiano desordenado en su vida. Pablo oraba y pedía que Dios iluminara los ojos espirituales de la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para que ellos pudieran conocer y saber todo lo que ya tenían, lo que ya les fue concedido. Cuando ignoramos la realidad de Cristo Jesús, cuando ignoramos la vida que tenemos en Él, somos víctimas fácil del engaño que busca ¿qué? Cegar e impedir que el hombre conozca a Dios, que disfrute a Dios y que camine en su voluntad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Así que dice, si nuestro evangelio, nuestra buena noticia, nuestro Señor, porque Cristo es el evangelio, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Ellos no les resplandece la luz. En los cuales el Dios de este siglo, y Dios está con minúscula, les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Saben lo que hace el engaño? ¿Cómo opera el engaño? Cegando. Sí, ahí está la respuesta. ¿Y cómo ciega? Distrayendo. Cuando no podíamos ver la gloria del evangelio de Cristo, andábamos como huérfanos, mendigando de todo. Mendigando amor, mendigando comprensión, mendigando, no sé, un espacio, mendigando una familia,
¿Y dónde mendigamos? Y a veces mendigamos en nuestros cultos. A veces mendigamos en nuestros megas congresos. O en cualquiera de nuestros eventos. ¿Y qué mendigamos? Y por favor, ser comprendido, que alguien me escuche. Que alguien me ore. Que alguien me diga algo para mi futuro. ¿Y saben por qué escribo esto? Porque yo mismo fui un mendigo. ¿Cuántas veces yendo a distintos lugares a ver si por ahí alguien tenía la dignidad de orarme y decirme para dónde tenía que continuar? Yo doy gracias a Dios que todos los que oraron por mí dijeron, amén. Otros oraban a este, acá estaba Sebastián, pasa allá, ahora le llevaba al Señor. Doy gracias porque quizás hubiera seguido por ese camino y no por donde Dios me decía que tenía que seguir. Pero mendigamos. Voy a ir a una iglesia donde allí sí me comprendan. Voy a ir a una iglesia donde ahí sí me den lugar para yo desarrollar mis dones. Mendigamos algo que nos sane, algo que nos consuele. Pero cuando Dios nos alumbra, cuando Él se nos revela, cuando podemos ver a Cristo, ese es revelar, cuando podemos ver a Cristo, no solamente que comprendemos, sino que ahora vemos claramente cuál es su voluntad y cuáles son las obras por las cuales tenemos que andar. Lo que estaba vacío es completo, lo que estaba desordenado se ordena, y lo que no disfrutábamos podemos empezar a disfrutar, porque entendemos que en Cristo todo ya nos fue concedido. ¿Y qué nos fue dado en Cristo? A lo mejor alguno pregunta, ¿y qué nos fue dado en Cristo? Todo. Y todo es la falta de nada. Todo. Entonces, una persona que conoce a Cristo, que Cristo se le está haciendo revelado, que hay luz de parte de Dios mismo, ya no anda por la vida mendigando cosas, pidiendo cosas, sino que se expresa en plenitud, en agradecimiento, en adoración, en alabanza, en gratitud continua a Dios. Todo ya nos fue dado en su Hijo Cristo Jesús. Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló. Otra vez Jesús le habló. Porque no entienden, no entendemos. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué significa la luz de la vida? Lo responde el mismo Jesús, Juan capítulo 1, versículo 4. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo no solamente venía a iluminar nuestras vidas, sino que Él es la luz. Él es la luz y Él es la vida. Es decir, Él es el suministrador de luz, el Sechep nuestro. Es nuestra fuente generadora de la vida. Por eso todos los apóstoles decían: Cristo nuestra vida. Cristo nuestra vida. Cuando Adán se independiza de Dios, ¿qué perdió? Y nosotros todos nos lamentamos porque salió del Edén. Lo del Edén eran cosas. El Edén verdadero, la verdad del Edén era que allí estaba la vida. Allí estaba la luz. Cuando el hombre se va de Dios, cuando el hombre da la espalda a Dios, perdió la vida, perdió la luz. Y el engaño opera diciéndole al hombre: no te preocupes, porque ahora ustedes son como Dios. Y el hombre caminó, anduvo, tomó decisiones en oscuridad. Y en esa oscuridad el hombre se da cuenta que ahora está perdido, que no tiene nada,
¿Y qué hace? Empieza a relacionarse con Dios. ¿Para qué? Para pedirle cosas. ¿Te suena? Me acerco a Dios para pedirle cosas. Te lo traduzco en evangelio. Señor, dame. ¿Y qué pide? Lo que necesita. ¿Y qué necesita? Señor, dame salud, dame trabajo, dame zapatos, dame una casa. Lo que necesita. Pero está tan cegado, está tan perdido, que no ve cuál es su verdadera necesidad. Y la verdadera necesidad, lo que necesitamos todos, era un Salvador. El hombre pide cosas, pero nunca pide la vida. El hombre pide favores, pero nunca pide que sus ojos sean abiertos. El hombre pide cosas, pero no pide la luz. Y en la luz están todas las cosas. Por eso el título de este mensaje era el costo de ignorarlo. ¿Y cuál es el costo? Que no hemos podido disfrutar de la plenitud de vida que ya nos fue concedido en Cristo Jesús. ¿Y por qué no hemos podido disfrutar? Porque creíamos que con nuestros propios esfuerzos podíamos lograr agradarle a Dios, recibirle, sacarle algo a Dios. Esfuerzo para ganarnos una bendición, esfuerzo para ganarnos su aprobación, esfuerzo para llegar al cielo, esfuerzo para que Dios nos escuche, esfuerzo para que Dios nos responda. Entonces todo lo que hacíamos era esfuerzo para que Dios haga algo a mi favor. ¿Cuántas veces ayunaste? No para decir, Señor, quiero saber qué es lo que vos querés, sino, Señor, para que vos me des esto. ¿Cuántas veces fuiste a orar para pedirle cosas a Dios, pero no para saber qué es lo que Él está haciendo? Todos nos pasó eso. Y creíamos que con nuestro ayuno, con nuestra oración, le íbamos a torcer el brazo a Dios y le íbamos a convencer que Él nos dé lo que nosotros estamos queriendo. ¿Cuándo creímos eso? Eso no está en la Biblia, hermano. El engaño nos desvirtuó el mismo evangelio. El engaño nos cegó y el engaño nos privó de disfrutar lo que ya teníamos. Cristo vino a hacer su morada en nuestras vidas. Nosotros somos portadores de la vida eterna. Porque la vida eterna no es algo tampoco que lo voy a disfrutar algún día cuando me muera y no sé, encima nos dice, no sé cuando Cristo decida volver. Entonces voy a decir, ¿cuántos años, cuántas décadas voy a estar ahí abajo en la tumba comido por los gusanos? Voy a decir, bueno, allá cuando Cristo venga. Y el que murió en el año 1 está esperando que Cristo venga y ya pasó 2000 años, ¿no? Pero la vida eterna es Cristo. Juan 17:3. Jesús está orando y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que la vida eterna no es algo, es alguien. Y cuando conoces a ese alguien, empezás a vivir la vida eterna. Ya estamos viviendo en la vida eterna, porque si el Padre, el Hijo, vive, hizo morada en nosotros, ya estamos en aquel que es la vida eterna. Y pastor, ¿qué va a pasar cuando me muera? Que vas a hacer así y vas a seguir la vida eterna. En otro ámbito. Simple. 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No está en el cielo en el día en que Dios decida volver, o el que Cristo decida volver. No, dice, ya está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida.
Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es grave. Porque el que tiene, tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que es la vida vive en nosotros y nosotros vivimos en aquel que es la vida. En Él estamos todos los que hemos creído en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde su amor se derramó a nuestro favor. Como el pecado redujo la mente y la visión de los hombres, dejando de ver desde la perspectiva eterna, y cambiamos por una temporal todas las circunstancias, y especialmente las negativas que nos toca atravesar, lo vemos como una tragedia. Es como que hay determinado momento en nuestra vida que Dios dice: bueno, ahora te quedaste sin vida eterna. Ahora, me distraje y entonces te agarró un COVID. Así parece que vivimos, ¿no? Incluso hay algunos que dicen: tienes que cuidarte, porque no sea que justo venga el Señor y vos estabas mirando el partido de Argentina y no estaba congregado en la iglesia. Te perdiste. Esa forma de pensar, ¿saben qué es? No está en el Señor, no tiene vida. ¿Cuántas veces habrás escuchado: la vida es corta, se llora más de lo que se disfruta o de lo que se ríe, se sufre más de lo que uno espera o imagina, ¿verdad? Pero Pablo escribía 2 Corintios capítulo 4, 17 y 18: porque esta leve, y lea lo que era la leve tribulación de Pablo, y momentánea, dice, o sea, y bueno, 40 latigazos, no pasa nada. Eso decía Pablo. Esta leve tribulación momentánea, ¿qué producía en Pablo? Un sufrimiento, una circunstancia negativa. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La frase leve y momentánea siempre está presente en el vocabulario de aquellos que han entendido que nuestra vida es eterna, que vive en eternidad. Entonces, no sé, 10 años de padecer con el cáncer no es nada comparado con una eternidad. Es un milisegundo. Y Pablo dice: esta breve, momentánea tragedia, tribulación, angustia, dolor, sufrimiento, desamparo, ¿saben qué? Lo único que hace es entender, conocer cada vez más la gloria de Dios. Me hace más parecido a Él. Por ende, los que viven y entienden la eternidad no se victimizan. Yo falté y el pastor no me llamó. Era mi cumpleaños, no me puso feliz cumpleaños en el WhatsApp. No te puedo creer. Víctor, feliz cumpleaños. Lo pasajero, lo momentáneo, lo terrenal se vuelve irrelevante, porque estoy caminando en la eternidad. Estoy caminando de gloria en gloria. Disfruto de la victoria de Cristo. En el plano divino y eterno, las pruebas simplemente son oportunidades que Dios pone en nuestro camino para conocerlo más. Decime si en tiempo de angustia vos no fuiste más veces seguido a la Biblia. Cristo es formado en nosotros a medida que le vamos conociendo. La estrategia del engaño es reducir la mente y la visión de los hombres a lo temporal, en el aquí y ahora. Pero la vida del Señor produce en nosotros una visión de eternidad. Por ejemplo, nuestro amigo José, el del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El que vino la esposa de Potifar allí media desnuda y le trató de seducirlo. Él se negó porque él sabía que había un propósito más allá de ese momento. No estaba el jefe, no estaba el esposo de esta doña Potifar, no estaban los guardias,
no estaba el papá de José, no estaba el pastor de José, él estaba en una nación extranjera. Es más, sus propios hermanos lo rechazaron. Él puede decir, bueno, ¿qué vas? Se me dio una cana al aire que él le hace al hombre, ¿no? Estoy solo, me abandonaron. Pero como él sabía que había un propósito más allá de ese momento, él rechazó a esa mujer con tal de satisfacer a su Señor. El otro contraejemplo de José es Esaú. Esaú se fue a casar, estuvo varios días casando, parece que no casó nada, o casó algo, un venadito creo que, pero tenía hambre. No, espera, ya tu mamá va a cocinar algo, espera un ratito. Ah, pero me muero de hambre. Eso yo sé que no pasa en las casas. Ya hay algo para comer, y abre la heladera y come lo que hay. Uy, te comí, esa hamburguesa tenía hace 4 semanas que está guardado ahí. Uy. Bueno, a Esaú le pasó lo mismo. Vendió su bendición de ser el primer hijo y el que se iba a llevar el 2/3 de la herencia, más la bendición espiritual, por un plato de lenteja. El hambre fue más fuerte que ver su futuro. Los humanos solemos juzgar un determinado hecho por bueno o malo, justo o injusto. De ahí surgen todas nuestras preguntas. ¿No está bien o está mal? Pastor, ¿está bien o está mal? Pastor, ¿está bien ir al boliche o está mal ir al boliche? Pastor, ¿está bien hacerme un tatuaje o está mal hacerme un tatuaje? Pastor, ¿está bien acostarme con mi novio o está mal acostarme con mi novio? ¿Qué dice usted? Claro, pues entonces el pastor tiene la culpa si le dice sí o si le dice no, ¿no? Si lo hacemos de lo temporal, vamos a parecernos a Marta y a María que le dijeron a Jesús: si hubieras venido cuando te mandamos a llamar para que nuestro hermano que estaba enfermo, encima tu amigo, no viniste y ahora se murió y ahora viniste, llegaste tarde, ya está medio podrido, ya tiene olor. Si hubieras venido a tiempo, yo sé que se hubiera sanado. ¿Qué le estaban diciendo? Diplomáticamente, ¿qué le estaban diciendo? Por tu culpa se murió mi hermano. Eso es lo que le estaban diciendo. Claro que no le podían decir así porque... Pero nosotros le culpamos a Dios muchas veces de nuestras malas decisiones. ¿Por qué no me avisaron? No, vos tenías el Espíritu de Dios. Vos tenés el Espíritu Santo, vos vivís en Cristo. Vos tenés que saber cuáles son las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Ellas ya conocían a Jesús el sanador. Ellas sabían que si Jesús venía y oraba por su hermano se iba a sanar. Pero Jesús le dijo: lo que pasa es que yo quise que tu hermano se muera para que vos puedas conocer al Señor muchísimo mejor, para que puedas comprender la gloria que hay detrás de mí. Esa oración que el Señor no te contestó es para que vos puedas descubrir cuán glorioso es tu Señor. No es porque no te escuchó, no es porque te ignoró, no es porque no te ama. Es porque atrás de ese sufrimiento hay cada vez más peso de gloria. Ahora la gran pregunta es: pastor, está todo bien, hermoso lo que usted está hablando, pero ¿cómo logro esto en mi vida? ¿Cómo hago que sea realidad? La clave, como siempre, para cada uno de nosotros es volver a la cruz y permanecer allí, para que entonces todo lo haga el Señor. Él ya lo hizo todo. Él no nos pide nada que Él ya no nos haya concedido. La cruz, tenemos que estar allí 24/7. La cruz no es un lugar de paso, sino que es una vida. Y nunca debiéramos salir de allí para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí y a través de mí. ¿Quién es el que vence el pecado? Cristo. Sebastián no. Sebastián se abraza al pecado. Si es lindo pecar o no. No me diga: no, pastor, no. Puede ser genuino también acá, no hay problema. Es hermoso pecar.
Sebastián quiere pecar todos los días. Fue constituido así. Pero como Sebastián está crucificado con Cristo 24/7 allí, entonces ya no importa lo que Sebastián quiere, importa lo que Dios quiere hacer a través de Sebastián. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos dice que somos santos. Él es el que nos dice que somos ungidos. Él es el que nos dice que somos sus hijos preferidos. En Él está el poder. Yo pido, decía Pablo, que se le abra los ojos espirituales de mis hermanos en Éfeso para que conozcan más al Señor y sepan que en Él hay poder para alcanzar todo lo que Dios prometió. El pastor Alberto Lucas dice la vez pasada en una de sus prédicas, me encantó y lo anoté. Yo pensaba, decía él, que la cruz era un lugar para sufrir. Pero estaba muy equivocado. La cruz es un lugar para morir. Porque algunos vieron que creen que la cruz es, no sé, la suegra o la esposa. La cruz que me dio el Señor. No, hermano. La cruz no es para sufrir. La cruz es para morir. Es una vida. A partir de la cruz, nuestra manera de vivir la eternidad es morir cada día a nuestro propio yo, negarse a nosotros mismos para que la vida que portamos tome su lugar, tome relevancia en cada uno de nosotros y en cada día que caminamos con Él. Cuando hay más vida de Cristo en nosotros, podemos disfrutar de toda la victoria que ya tenemos en Él. Dice Romanos 8, 35 al 37, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Nada, hermanos. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas. ¿De qué todas estas cosas? Estos sufrimientos, estas pérdidas. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Cristo venció y nosotros vencimos porque estamos en Él. Volvemos a insistir. ¿Qué es el Evangelio? Es el amor de Cristo. Esa es la buena noticia. El amor de Cristo incluye momentos de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada. Y dice, por causa de Él somos muertos todo el tiempo, para que entonces la vida de Cristo, el Evangelio, la vida eterna se manifieste en nosotros. Recuerden lo que dice Pablo, que nuestra victoria es absoluta, total, por medio de Cristo. ¿Y en dónde Cristo nos hizo vencedores? En la cruz. ¿Y en dónde nos hizo más que vencedores? En la cruz. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Miren en la cruz. Miren en la cruz. Si por causa de una sanidad nosotros decimos que Dios nos ama, ¿qué van a decir los hermanos que murieron en su enfermedad? ¿Que Dios no les amó? Si por causa de nuestra prosperidad económica decimos que Dios ahí está demostrando su amor, ¿qué van a decir nuestros hermanos que a veces no tienen ni un plato de comida? Y no miremos al África y miremos a nuestro vecindario. ¿Dios no les ama? ¿Cuántas iglesias humildes que no tienen proyector, que no tienen luces, que no tienen aire? ¿Cuántas iglesias así? ¿Dios no les ama? Los que se reúnen debajo de un árbol, ¿Dios no les ama? Pero nosotros llamamos amor de Dios a que tengamos comodidad. ¿Cuántas cosas ignoramos, hermanos? Dios no necesita demostrarnos nada porque Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ya murió por nosotros.
Por eso el título del mensaje es el costo de ignorarlo. Ahora, una cosa es saberlo y otra cosa es que se te sea revelado, que vos los puedas ver. Nosotros podemos predicar el evangelio, pero Dios es quien revela el evangelio. ¿Y a quién le revela? 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice así: los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, a nosotros, estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. ¿Qué hicieron? Dice, indagaron, estudiaron, investigaron todas las profecías. No como simple palabra o un hecho casual. Ellos decían, tiene que haber, hay algo más que lo temporal. Hay algo más. En el momento de tribulación, de tristeza, de tragedia, de pérdida, es donde más tenemos que estudiar e investigar qué está pasando, qué Dios me quiere decir. Por eso yo le decía al principio de este año, no sé cómo se va a desarrollar el 2024, pero como iglesia no podemos ignorar el tiempo que estamos viviendo y tenemos que descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia. Todo el tiempo, en cada acción. Porque Dios quiere que descubramos cuáles son las buenas obras que Él ya preparó de antemano para con nosotros. Dice el versículo 11, ellos, los profetas, querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que le seguirían. Dios le hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que ellos solo administraban lo que ustedes ahora anuncian. Aquellos que les han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Hermanos, todos los escritores del Antiguo Testamento, ¿saben lo que querían hacer? ¿Saben lo que querían vivir? Esto. Lo que nosotros estamos viviendo hoy. Ellos sabían que sus circunstancias no eran para ellos. Ellos veían una palabra, ellos miraban, miraban el tabernáculo y decían, acá hay algo más. No es solamente una choza, no es simplemente una carpa, no es simplemente un candelabro de oro con fueguito. Hay algo más, hay algo más. Nosotros estamos viendo que hay algo más. Y dice que indagaron, estudiaron para ver de qué estaba hablando. Porque ellos cuando lo vieron, cuando se les reveló, dijeron, ¿cómo quisiéramos vivir ese día? Pero sin embargo nosotros despreciamos lo que estamos viviendo. Entonces, ya no estudiamos. Pastor, eso yo ya sé. A mí me va a enseñar. ¿Sabe qué? Yo me recibí en tal seminario. Hermanos, todas las circunstancias que estamos viviendo es para llevarnos más y más y más a buscar e indagar en la palabra de Dios. ¿Qué nos estás queriendo mostrar, Señor? Estos hombres que nosotros admiramos, Moisés, Elías, Abraham, Noé, David, ellos vivían lo temporal, pero entendían que había algo más. El Espíritu, dice, le daba testimonio de que todo eso que estaban viviendo en ese tiempo tenía que ver con algo que era mucho más allá, que los trascendía. Y ellos anhelaban ver estos días, ellos anhelaban estar en la iglesia, pero ni siquiera lo entendían bien. Recién Pablo dice, se me reveló, el Señor me mostró. ¿Y qué me mostró? El misterio que estuvo oculto por mucho tiempo. ¿Y cuál es el misterio que estuvo oculto por mucho tiempo? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La iglesia es Cristo. Y para nosotros no tiene prioridad. No te puedo creer. ¿Por qué tomamos como modelos a estos hombres? Simplemente porque no se nos ha revelado lo que ya tenemos. Qué bueno lo de Abraham. O a veces decimos, qué bueno hubiera sido vivir en los tiempos de Jesús. ¿Estás seguro, hermano? Si vos vivías, no sé, en Capernaum y querías ver a Jesús, vos tenías que andar por el desierto, por montañas, encontrar en dónde estaba Jesús. Y encima a veces a Jesús se le ocurría subirse a una barca y irse en medio del mar.
¿Qué hubiera dicho? Este hombre se mandó la parte y no nos quiere atender. Porque así hubiéramos dicho. Si Jesús hubiera quedado en vida y no hubiera muerto, para vos conocer a Jesús ya tenés que tomarte un pasaje a Israel. Esa es la realidad. Pero nosotros tenemos el tremendo privilegio que ni siquiera nos tenemos que mover porque Él ya habita en nosotros. Él habita en nosotros. El problema es que todavía vivimos todo el tiempo como esperando que algo tiene que suceder. ¿Alguna vez dijiste amén a la frase, lo mejor está por venir? Amén. Hermano, lo mejor ya vino y se llama Cristo. Lo mejor ya vino, se llama Cristo. Y vive en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? ¿No sirve más culto? ¿No sirven más predicaciones? Pastor, no vamos a tener más culto. Gloria a Dios. No estoy diciendo eso, tranquilo. No sirve más culto, no sirven más predicaciones, sino que debe haber un estudio, una investigación diligente de todo, absolutamente todo lo que nos sucede. Y también de todo lo que escuchamos, de lo que leemos. Debemos orar más, debemos indagar más, no como un esfuerzo que demanda una ley, sino como un disfrute. Como me decía mi sobrina, tío, estoy disfrutando, estoy conociendo dónde hay más. Y es una jovencita. Sumergirnos cada día más en el Señor, en su gracia y en la vida que portamos. Romanos 1 y 2, con esto termino. Pablo escribe y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hermanos, usted y yo somos apartados para el evangelio. Es decir, que en nuestra vida no hay tal cosa como una vida espiritual y una vida secular. ¿En qué trabajas? ¿En lo secular o en lo espiritual? Pablo hacía tiendas y mientras hacía tienda hacía que el evangelio avanzara. Y mientras el evangelio avanzaba, él discipulaba. Aquila y Priscila son dos de sus mejores discípulos. ¿En dónde lo formó? Haciendo tiendas. No iban al templo, al curso 10 lecciones para discipulado. No, mientras caminaba, mientras hacía tienda, mientras, cosía, cortaba cuero, cómo se hacía tienda en ese momento. Él discipulaba, le mostraba quién es Cristo. Hermano, allí donde vos estás trabajando, allí donde vos estás estudiando, allí donde estás viviendo, en tu cuestión diaria, muestra a Cristo en todo tiempo y allí forma a tus discípulos. Que se note que sos cristiano. Habla de ser cristiano. Sí, te van a dar la vuelta a la espalda, sí. Te van a desconectar, sí. Te van a sacar del grupo de WhatsApp, sí. Pero lo importante es que Cristo sea visto. En algún momento alguien va a venir y te va a decir: ¿me das un consejo? ¿Sabe qué? No puedo darte consejo. Lo único que tengo para darte es Cristo. El Cristo que vive en mí. Todo el tiempo y a toda hora ministramos Cristo. En el Antiguo Testamento se ministraba, se mostraba, se enseñaba en determinado lugar, día y hora. Pero en el Nuevo Pacto ya no se sirve en la carne, se sirve en el Espíritu a toda hora. El costo de ignorar esto es muy alto. Primero, porque no lo disfrutamos. En segundo, porque Cristo no sigue avanzando. El evangelio de Cristo se estanca. Por eso decimos, el costo de ignorar esto es demasiado alto. Es demasiado alto. No permitamos que eso no suceda. Y lo más grave de todo, como dijimos también el domingo anterior, lo más grave de todo es que hay una generación que se atrasa. Si nosotros no mostramos a Cristo hoy, ¿qué van a mostrar nuestros hijos, nuestros nietos? No sea que entre 15, 20 años
vengamos así, quizás ya no estemos más, ¿no? O vengamos con un bastón y escuchemos que el nuevo pastor que está acá le está enseñando a nuestros hijos que ya son papá, mamá, y dice, ¿saben? Les quiero contar algo. Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Sí, porque ellos no lo entendieron. Eso sería atrasar una generación el crecimiento y el conocimiento de Cristo. Cristo lo logre en cada uno de nosotros. Amén.